Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan que escriba a los de la iglesia de Éfeso, y dice que él tiene a los 7 ángeles que están encargados de las 7 iglesias en su mano derecha, y dice que él anda también en medio de las iglesias. Ahora, todas esas iglesias que son diferentes, no sabemos. Bueno, se acabaron porque están ya las iglesias en ruinas. Pero eso no quiere, pero los edificios quedaron en ruinas, pero el Espíritu de Dios es imposible que se apague. El punto es que la iglesia de Dios todavía está activa en todo el mundo. Ahora, pero digamos, ¿cuáles son las iglesias? Las iglesias, podremos decir que tal como la fe de Abraham, cuando la iglesia que viene siendo al mismo tiempo en su ultimátum, dijo el Señor Jesucristo, la iglesia somos el templo nosotros somos la verdadera iglesia, no un edificio de roca. Entonces, ¿acaso creeremos que porque simplemente no hay edificio de piedra, entonces el Espíritu de Dios o Dios no va a estar no va a estar en medio de la iglesia, no va a visitar a la iglesia? Tenemos esas escrituras que entre en medio, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará en medio de ellos. Y otra escritura también donde dice que nosotros somos el templo de Dios. Y otra escritura donde dice que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, volvamos a pensar que el Señor Jesucristo no dice cosas en vano. Su palabra, cuando sale de su boca, es un hecho. Entonces, nosotros en la fe en nuestro Señor Jesucristo, no sabemos en qué estado estamos, pero sí tenemos seguridad, como está escrito también, como le dijo a Abraham, que te haré el padre de muchísimas naciones. O también donde está escrito por el apóstol Pablo, donde dice, donde nosotros somos injertados en Israel. Entonces, tendremos seguridad que nosotros también somos injertados en cualquiera de las 7 iglesias. Y tendremos en seguridad también que Dios no es débil, no es que sí puede visitar a cada uno, aunque seamos millones de personas, o billones o trillones de personas, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipresente, que puede visitar y puede estar a un lado de todos nosotros, aún en este momento. Tú, leyente, yo, escriba o maestro, en este momento de estudio bíblico. Sigamos adelante. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado que todos
Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Esta escritura nos puede tocar a muchísimas personas que estamos en el camino de la iglesia por tanto tiempo y vemos que el Señor conoce nuestras obras y también nuestro trabajo y nuestra paciencia, nos conoce bien y sabe que también no podemos en el camino de Dios, no puedes soportar a los malos. Hay veces que nada más el mirarlos nos cuesta ofensa. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, aquellos que según enseñan la palabra de Dios, y no lo son. Y los has hallado, por supuesto, mentirosos. Y has sufrido, y es difícil sufrir, aguantar tantas cosas por la cruz de Cristo. Y tienes paciencia, y uno obtiene paciencia por el nombre del Señor Jesucristo. Y has trabajado por mi nombre, te has levantado a predicar en las mañanas, en las tardes, has ido a hablarles de Cristo, o simplemente cuando has tenido oportunidad les has hablado a aquellos que lo necesitan, y dice, y no has desfallecido. Pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dice primer amor, nos está hablando que hay un primer amor. El primer amor que está hablando aquí así es el mandamiento que hemos encontrado como dos mandamientos principales en la iglesia, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. El primer amor es que hemos dejado de amar a Dios. Tenemos que tener cuidado de no dejar de sentir ese amor por Dios. Lo miramos aquí, porque dice que tiene contra nosotros, que hemos dejado su primer amor. Dice, recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Vemos que esta escritura es muy rígida, es un juicio muy rígido contra nosotros, porque dice que vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Nos está diciendo que nos va a quitar la vida. Tal vez quitar la vida, o tal vez nuestro nombre del libro de la vida. Todo depende en la gracia del Señor Jesucristo. Pero lo que sí es cierto, que si nosotros nos quita desde nuestro nombre del libro de la vida, estamos muertos. Pero aquellas personas que han dejado de amar a Dios son aquellas personas que hablan de Dios, pero simplemente hablan de una persona. Por ejemplo, aquellos que están en la iglesia y dicen, Jesús dijo eso, Jesús dijo el otro, Jesús habló esto otro, y escuchen a Jesús. Gente que no conoce al Señor, porque si conocieran al Señor, no le llamarían ni por su nombre, pero le hablarían con respeto, lo presentarían con respeto. Pero ellos no lo conocen, y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque se igualan a Él,
porque hablan del Señor como si fuera un amigo, una persona ahí nada más. Un amigo, si fuera un amigo, es un amigo igual. Que tú creas que es tu amigo es bien. El Señor también piensa que tú eres su amigo, pero ese amigo te puede humillar abajo. Ese amigo, tú no estás, el mundo no está sujeto a ti. El mundo está sujeto a ese amigo y tú estás sujeto también a ese amigo, porque Él te dio la vida y Él te la puede quitar. Entonces, es de sabios conocer su lugar o no. Y también es de sabios guiar a las personas por el camino correcto. Otro punto que quiero tomar, que es de suma importancia, es donde dice que nos arrepentamos. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es un punto bien importante y que muchísimas veces nosotros tomamos a la ligera. Si estamos mirando que así, el juicio del Señor Jesucristo es muy cortante, es muy determinado, y Él no habla por hablar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto nos trae a otras escrituras, que en este momento se las voy a mostrar. Amós 5:18 dice: ay de los que deseas el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Entendemos? Que nos dice que el día de la venida del Señor Jesucristo va a ser día de tinieblas y no de luz. Veamos otro. Sofonías: cercano está el día grande de Jehová. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Clamor del día de Jehová, amargamente gritará allí el valiente. Escuchemos: amargamente gritará allí el valiente. Joel 2:31 dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Escuchemos otra vez: espantoso de Jehová. Isaías, por último, Isaías 2:6. En este nos está explicando por qué viene el Señor y cómo va a ser el día del Señor. Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de maldades del oriente y de ogoreros como los filisteos, y hacen pacto con los hijos de extranjeros. ¿Qué nos está diciendo? Dice que ciertamente Él ha abandonado a su pueblo. Por eso miramos tantos accidentes, tantas personas que mueren, que Dios no los escucha, tanta violencia en el mundo, y como si Dios estuviera alejado del mundo. Por eso dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Estamos hablando a todos aquellos que creen en Dios, que aún así sufren. Porque dice: porque están llenos de maldades del oriente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros corazones no son buenos. Y de ogoreros
como los filisteos. ¿Qué quiere decir ogoreros? Ogoreros está hablando de personas que hacen premoniciones, que hablan según del futuro, que hablan según, que saben del futuro, que dicen cosas que según del futuro, pero no las saben. Nada más simplemente son estafadores, personas oradores de demonios. Por ejemplo, las personas que leen cartas de tarot, que según la bola mágica, que astrología, que los signos zodiacales, que si eres Virgo, que si eres Cáncer, que si eres X. Como los filisteos, quiere decir que esto ha pasado desde hace muchísimo tiempo y la gente sigue en lo mismo, no se les quita, no aprenden de sus errores y hacen pacto con hijos de extranjeros. Cuando dice pactos de hijos de extranjeros, se está refiriendo que la casa de Jacob se mezcla con incrédulos, con personas que no les importa la casa de Dios, que hablan, que su boca está en todo el mundo, que hablan sucio, que no les importa. Por eso también llega la ira de Dios. Y dice, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. ¿Qué quiere decir? Que son ricos y que también tienen sin fin de inmovilidades y inmovilidades. Por ejemplo, en este caso, carros, tienen hasta su yate, tienen hasta su propio avión, su propio helicóptero. Además, su tierra está llena de ídolos que no te harás imagen alguna de la tierra, del cielo o debajo de la tierra, y te inclinarás a ella. Y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Dice, el hombre vil se ha inclinado y el hombre altivo se ha humillado. Por tanto, no los perdones. ¿Qué quiere decir? Que el hombre vil, el hombre altivo, el arrogante, el asesino, se humillan ante esos ídolos, pero no se humillan ante Dios. Por eso dice el Espíritu, no los va a perdonar por su arrogancia. Y dice, métete en la piedra, escóndete en el polvo, por la presencia temible de Jehová, por el esplendor de su majestad. Cuando te dice métete en la piedra, escóndete en el polvo, por la presencia temible de Jehová, por el esplendor de su majestad. En ese día del gran día del Señor, vamos a querer meternos, escondernos en la piedra, en la mera piedra, en el centro de esa roca, o que nos entierren para que no nos mire, por la presencia temible de Jehová y por el esplendor de su majestad. El esplendor de su majestad nos va a quemar. Por último, quiero dar esta última escritura. Segunda de Pedro 3:10. Vamos a leer del 3:9. Dice, el Señor no tarda su promesa. No que el Señor prometa, pero Él simplemente dice en su palabra. Porque esa es otra cosa. No vamos a decir
Si estudiamos en la Biblia, no van a encontrar ustedes donde diga el Señor prometo. Hay únicamente una escritura que dice cuando lo cansaron en los 40 días en el desierto. Ese es el único lugar más que yo creo que es más seguro. Pero de ahí en más, pero dice, el Señor no tarda en su promesa, por eso no es que de promesa, sino es de su palabra nada más. Él no tiene que prometer nada. Como algunos la tienen por tardanza, porque dicen que el Señor no viene, sino que es paciente para todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros conducirnos en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresuraos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. He tratado de extender la importancia de que conozcan la firmeza de Dios contra el mal y contra todos aquellos que hacemos mal. Entonces quisiera decirles que es demasiado importante que estemos alertas, porque si no estamos alertas, entonces hacemos mal, y hacemos mal no porque querramos hacer el mal, pero porque simplemente somos de naturaleza mala. Por eso es bien importante que nosotros estemos listos, que nos alistemos a diario, que diario estemos conscientes, que no dejemos eso de estar conscientes de que no hagamos mal y de que hagamos bien día a día, porque también está escrito, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, para él también es pecado. Entonces, hagamos bien, para que así día a día, como está escrito, aquel que está en Cristo, porque no hay perdición para aquel que está en Cristo, que no camina tras la carne, pero tras el Espíritu. Y así entonces, si llega, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo como ladrón en la noche, nos encontrará obrando en Cristo. Y así no quite nuestro candelero de su lugar. Sigamos adelante. Dice el Señor, Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. ¿Quiénes son los Nicolaitas? O más importante, ¿cuáles son las obras? Porque dice que el Señor dice que aborrece también las obras de los Nicolaitas. Veamos. Hechos 6:1. En aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que sus viudas eran desatendidas en el misterio cotidiano. Entonces los 12 convocaron
a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que den buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, un proselito de Antioquía. De acuerdo a uno de los padres de la iglesia que fueron discípulos de los apóstoles después de que partieron de este mundo, su nombre se llama Irano, y él escribe diciendo en uno de sus libros, dice: los nicolaitanos son seguidores de aquel Nicolás que fue elegido por primera vez por uno de los 7 ordenado diácono por los apóstoles, que vivieron vidas de indulgos. Iranos nos dice que ellos no se restringían en nada. Dice que ellos también practicaban el adulterio en indiferencia, o sea que ellos de hecho se prestaban las esposas entre hermanos, de acuerdo a lo que había pasado, que fue escrito por Clemente de Alejandría. Pero también dice que comían cosas sacrificadas a ídolos. En Clemente de Alejandría cuenta, otra vez se les podré decir, es que te va a tomar mucho tiempo para quitarlo del libro de Apocalipsis, entonces se los voy a describir en rápido. Dice Clemente de Alejandría que este Nicolás, como era uno de los diáconos, de los primeros diáconos que fueron elegidos, o sea, Nicolás tuvo seguidores, porque dice en la escritura, en el libro de los apóstoles, que la multitud escogió a Nicolás, y pues entonces quiere decir que aquellos que escogieron a Nicolás siguieron a Nicolás. Entonces, dice Clemente de Alejandría que hay una discrepancia, que a la misma vez ustedes que son no sé, que lo voy a poner como el escuchador, y el que entienda va a entender. En el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios se necesita pureza en el cuerpo para poder mantener al Espíritu de Dios en sí mismo, en el templo de Dios. En el libro de Éxodos, el apóstol, el profeta Moisés dijo que el día que iba a visitar Dios a la gente de Israel, les dijo a ellos: y no quiero que estén con sus esposas, o sea, que tengan relaciones con sus esposas, al siguiente día que iba a ir a visitar Dios a la gente. Entonces, Dios, aunque estamos en matrimonio, de todos modos, en aquel tiempo los apóstoles entendían que para poder estar bien en Dios, tenían ellos que también refrenarse de relaciones sexuales con sus propias esposas, para poder estar en tono con Dios día y noche. Eso era la dedicación de los apóstoles de Dios. Entonces,
Este Nicolás también se puso a hacer eso. Pero dice Clemente que la esposa de Nicolás era muy hermosa. Decía que no que era muy hermosa, pero que era una mujer atractiva. Entonces Nicolás fue tentado, fue tentado por el diablo, fue tentado por sus, no se pudo restringir, y entonces se acostó con su esposa. Su esposa se acostó con su esposa. Y entonces Nicolás tuvo el cargo por ser diácono de la iglesia para poder estar en oración, en comunión todo el tiempo. Entonces resultó que le salió mal. Y otra vez, ¿cómo se llama? Los apóstoles, no sé qué tipo de treta o de ¿cómo se llama? O de trampa puso el Satanás en ese tiempo, que puso mucha presión sobre Nicolás. Y Satanás puso presión sobre Nicolás cuando los apóstoles se dieron cuenta que las cosas salieron mal de la oración, no sé, de algo que él tenía entre manos. Entonces los apóstoles reprendieron a Nicolás fuertemente, que hicieron sentir a Nicolás demasiado mal, y les contestó Nicolás que si esto parece que fue enfrente de todos ellos, les contestó Nicolás se dio al enemigo y dijo que si uno no copulara, si uno no tuviera relaciones todos los días, uno no podía estar bien en el espíritu. Entonces todo eso lo escucharon toda la demás gente, y empezaron todos a ser seducidos por el enemigo. Y entonces empezaron, eso fue donde empezó ¿cómo se llama? Ese tipo de adulterio que ellos tenían entre ellos mismos. Eso era una de las obras de los Nicolaitas, Nicolaiteos. Y también que comían cosas sacrificadas a ídolos. Entonces vemos cómo en aquel tiempo, de 7 diáconos que tenían los apóstoles, de los seguidores, cómo los seguidores se empezaron, no queremos que todos los seguidores de Nicolás, porque unos estuvieron de acuerdo con los otros, y tal vez unos de los otros seguidores se metieron también a los de Nicolás, a los seguidores de Nicolás. El chiste que hubo empezó a corromperse en ese momento la iglesia de Dios, y empezaron a hacerse otra secta. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis les dice que era la secta de los Nicolaiteos. Eso es de eso. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y dice el Señor: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Existe un paraíso, y el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, y dice estas cosas. Está hablando el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son de la sinagoga de Satanás. Dice: conoce las obras y la tribulación. Quiere decir
que el discípulo de Cristo pasa por tribulación. No quiere decir que porque tú llegaste a Cristo no vas a tener problemas. Tú vas a tener tribulación. Pero la tribulación que viene al discípulo de Cristo no viene por ¿cómo se llama? No podemos decir tribulación al producto de nuestras malas obras. Pero la tribulación que está hablando aquí está hablando de tener tribulación por hacer la voluntad de Dios. Y dice también, y tu pobreza, pero tú eres rico. La pobreza, vivir en pobreza. ¿Por qué vivir en pobreza? Toda pobreza que viene de ser pobre por ser honrado es bueno. Pobreza de ser pobre por ser ocioso, eso es maldad. Entonces, la pobreza viene de todo lo que Dios nos da. Si Dios nos da poco, es porque eso es lo que Dios nos ha dado. Pero uno conserva su honradez de ser pobre, pero honrado. Pero cuando dice el Señor, pero tú eres rico, nos dice que nosotros seremos pobres en este mundo, pero somos hombres muy ricos allá en el cielo. Somos personas de alto nivel económico allá en la vida eterna. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son de la sinagoga de Satanás. Aquí juzga a todos aquellos que están bajo la ley de Moisés, que se claman ser judíos, pero que dice que ellos blasfeman al decirse llamarse judíos, porque si fueran de verdaderos judíos, no blasfemarían. Por eso dice que no lo son, pero que son de la sinagoga de Satanás, porque el ser judío es ser cristiano. El ser de Israel es ser cristiano. El ser cristiano es ser judío. El ser cristiano es ser de Israel. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, le dice así el Señor. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí dice el Señor que no temamos de cualquier cosa que nosotros podamos sufrir o padecer. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahora, el diablo no obra de sí mismo completamente, pero hay veces que Dios deja que nosotros seamos tentados del diablo para nosotros ser perfeccionados. Y así por eso dice aquí la Escritura, para que seáis probados. Entonces cuando dice que seáis probados, quiere decir que nosotros estamos imperfectos todavía y necesitamos ser perfeccionados a través, y en este caso, los echará en la cárcel para que seamos probados. Pero tendremos tribulación únicamente un tiempo determinado. Cuando dice 10 días no quiere decir que son 10 días. Quiere decir un tiempo determinado de Dios nada más. Entonces, ¿cuál es el tiempo determinado de Dios? El tiempo determinado de Dios no depende en Dios, depende en nosotros. Depende de nosotros en que seamos fieles y aún hasta la muerte. Y así entonces podremos ser libres. Por eso, entonces, mientras más perfecto sea nuestro corazón, más fácil saldremos de las pruebas más pronto. Para nuestro sufrimiento será menos mínimo y estaremos en gracia de Dios.
Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Quiere decir, aquí nos habla ahora, por primera vez, de una segunda muerte. Nosotros en este tiempo tenemos miedo y vemos que la gente muere. Pero esa segunda muerte, como está escrito, el Señor ya tiene llaves de esa muerte. Pero hay una segunda muerte. Y nos está diciendo que tengamos cuidados, porque esta muerte nos puede matar. Por fe creemos esto. Por confianza de la verdad de Dios. Porque Dios no puede mentir. Entendamos, por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y dónde moras, y dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Una de las 7 iglesias de Dios dice que hay alguien que está un discípulo de Satanás, un templo de Satanás. Y dice, cuando dice retienes mi nombre y no has negado mi fe, quiere decir que esta silla de Satanás es uno de los gobernantes de la iglesia. Y el Señor escribe a aquel que aún así que está siendo afligido por ese gobernante de la iglesia y que retiene su nombre todavía, que es fiel todavía al Señor estando en esa misma iglesia. Y dice que cuando dice ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, quiere decir que esta persona que dejó ser la silla de Satanás fue el que mató a Antipas. Por eso fue el mártir. Antipas fue el mártir. Quiere decir también que Antipas no puede ser seguro, pero no se sabe si Antipas fue el obispo que fue establecido por el apóstol Juan en aquel tiempo para esta iglesia en Pérgamo, o tal vez ha de haber sido el segundo. Pero lo que sí es cierto que Antipas fue el encargado de esa iglesia, y que ahora el gobernante de esa iglesia es un satanista, un falso obispo, una silla de Satanás. Dice que él fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. ¿Entendemos? Pero dice, pero tengo tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación.
Ahora, dice cuando dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tú tienes allí, diciendo, porque aún está esa iglesia, que tú tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aunque pueda ser un gobernante de la iglesia, o también puede ser personas, compañeros de la iglesia, hermanos de la iglesia, no puedes tú dejarlos ahí que retengan allí, que estén allí en la iglesia, que estén infectando la iglesia. Por eso dice, le pone a uno ahí, porque tal como Satanás se infiltró en la iglesia, también allí, así uno también puede expulsar a aquellos que de la iglesia, a aquellos de la doctrina del Balaam, en este caso. Son las cosas que tiene el Señor contra uno. Así tú también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a la cual yo también aborrezco. Entonces, en esta iglesia eran dos tipos de raíces malíficas, malifélicas. Dice, arrepiéntate, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita, un nombre nuevo escrito, a cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando dice al que venciere, daré de comer del maná escondido. Escuchemos esto. En la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo y sus apóstoles caminaron por Samaria y llegaron al lugar de Samaria. Y entonces tenían hambre y el Señor los mandó a traer algo de comer al pueblo. Pero en ese momento que ellos habían ido, se acercó una mujer. Él se sentó a un lado de un pozo de agua y vino una mujer a tomar agua, y la señora el Señor le pidió a la mujer que le diera algo de beber del pozo. Y ella, percibiendo que él era judío, no le quiso dar, le refrenió, le dijo que porque le pedía, sabiendo que tenían enemistad entre los judíos y los samaritanos. Pero le decía, y ahí entre él le ministró a ella la palabra de Dios. Y luego miremos que dice, después cuando llegaron los discípulos con algo de comer para el Señor, también ellos traían, yo creo que para ellos mismos, para comer todos juntos, me imagino. Entonces ellos le convidaron al Señor para comer. Y por eso dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dice, entonces los discípulos se decían uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Dice, Jesús les dijo, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces entendemos que dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Ahora, dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando nosotros nacemos, nos dan nuestros padres un nombre, o nosotros le damos nombre a hijos, a animalitos, pero le damos un nombre por dar nombre nada más.
Pero desde el principio del mundo, desde Adán, Adán no le daba nombre, no le decía te llamarás león, porque simplemente porque se le ocurrió ese, porque suena bonito la palabra, no sé. No, no por nada de eso. Pero desde el principio, cuando Adán le dio su nombre a los animalitos, le daba el nombre le daba el nombre porque era de acuerdo a la actitud, a la semejanza, a la naturaleza en este caso, de esos seres vivientes. Asimismo también en este momento nos dice el Señor Jesucristo que Él nos puede dar un nombre ahora de acuerdo a nuestras obras. Y aparte de eso, que únicamente uno lo va a conocer. Cuando dice únicamente, que ninguno lo conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, primeramente, por eso hay otra escritura que quiero traer para aquellos que necesitan más pruebas de esto. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, queriendo decir a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, no estamos hablando del nombre de Jesús, estamos hablando el nombre que Él tiene en su piedrita blanca, el nombre que tiene ahorita. Nosotros les llamamos Jesús, Jesucristo, porque nosotros ese es el nombre que se nos fue dado en este mundo, pero Él tiene un nombre nada más que Él también solo conoce. Pero no porque Él tenga otro nombre, nosotros no nos escucha, porque nosotros le llamamos de este nombre anterior. Pero el Señor conoce todos nuestros corazones, como está escrito en la Biblia, donde dice que aún antes de que aunque nosotros pensemos en Él, Él sabe que nosotros le estamos hablando en Él, que estamos pensando en Él. Entonces, comprendamos que el Señor nos va a nombrar de acuerdo a nuestras obras, y comprendamos también que ese nombre que nosotros vamos a recibir, ninguno otro lo conocerá sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando nos dice que las obras postreras son más que las primeras, Él está diciendo que Él, Señor, ya está mirando las obras que del futuro que la persona ni nosotros todavía no hemos hecho. Y dice que las postreras son más que las primeras. O sea que está hablando de una obra progresiva, donde hacen más bien, poco a poco hacen mejor, hacen más bien que anterior. Eso es bueno. Es como una persona que invierte y saca más dinero por un poco que recibió, y invierte otra vez ese poco y agarra más dinero todavía. Eso es un gran don que podemos llevarlo a cabo en la iglesia. Pero dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que esa mujer Jezebel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Cuando decimos
Dice el Señor, no dice una cosa, dice pocas cosas, hablando en plural, varias cosas. Primeramente, que dice que permites que esa mujer, una hembra, le dice, llama Jezebel, le puso por nombre Jezebel, no que sea Jezebel, la misma Jezebel del libro de Reyes. Porque el Señor, cuando nombra Jezebel, es una mujer que es incapaz de acatarse a la ley de Dios, y menos acatarse a la ley de un hombre. Porque si no puede acatarse a la ley de Dios, menos puede acatarse a la ley de un hombre, de su esposo o de cualquier otro hombre. Y luego todavía dice que esta mujer en su ceguedad también se llega a llamarse profetisa. No porque las mujeres no puedan ser profetas, porque se pueden ser profetas, pero cuando se cataloga a esta mujer también dice que llega hasta decirse que es profetisa, y que también enseña y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aparte de ser profetisa, que dice que ella es la palabra de Dios en la tierra, porque eso es lo que es un profeta, es la palabra de Dios en la tierra. Dice también que era maestra. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de una mujer al enseñar? Primera de Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Cuando dice que no permito a la mujer enseñar, no quiere decir que no enseña a nadie. Puede enseñar a quienes no pueden enseñar. Mejor, más rápido. Quiere decir sobre el varón. No puede enseñar o tener autoridad sobre el varón, sino que estar en silencio. Porque dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. No que quiera decir que ya por Eva todas las mujeres tienen que ser así, sino es que simplemente aquí en este momento está indicando debilidad, más debilidad que el hombre. Por eso, y el hecho de la creación es por la misma creación que tenemos ahora. Porque el mismo cuerpo que tenemos en este momento es el mismo cuerpo que de Adán o de Eva. Entonces quiere decir que está mostrando la debilidad. Por eso es como no puedes tú sostener más de lo que puedes cargar, o no puedes colgar de una cuerda algo más que la cuerda pueda sostener, porque si no se revienta o tú sueltas las cosas. Por eso dice que no puede, que tiene que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Timoteo 2:11. Por eso dice que no profetice esta mujer que ya es mujer mala, o que enseñe y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, fornicación quiere decir acto sexual ilícito. Hay únicamente un acto sexual que es lícito, es en matrimonio. Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es idolatría? Dice, 1 Corintios 10:28. Pero si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no los comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud.
¿Qué nos está queriendo decir aquí? Nos está diciendo que el comer con un corazón variante, quiere decir un corazón imperfecto, es en donde empieza la idolatría, el dudar. Dice, me comeré esto porque está ofrecido a ese ídolo, digamos comida china. Ahí está el Buda. Y ellos venden esa comida, o cualquier otra parte, la Virgen de Guadalupe, en ese restaurante de comer tacos. Ellos en ese lugar, ellos le dan gracias a sus ídolos por las ventas que ellos producen. Ya sabíamos eso, ¿verdad? Y asimismo es acá todas las casas donde uno entra, también ellos le dan gracias a cualquier cosa que ellos tienen, a lo que tienen, por ese ídolo que ellos tienen. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, donde dice que del Señor es la tierra y su plenitud, no porque ellos digan que nosotros tenemos esto, porque nuestro ídolo, el ídolo primeramente es ídolo de la cabeza, únicamente creado en la cabeza de ellos, y el ídolo mismo son demonios que ellos mismos se hicieron para ser adorados del hombre. Pero nadie, ni tanto el adorante ni el ídolo, tienen el poder para crear un pedacito de tierra. Por eso dice, por eso todo es del Señor. Entonces ellos crean una utopía, una fantasía o una falacia de creerse que ellos según hacen y eso les pertenece a ellos y eso es de ellos, cuando en verdad todo es prestado de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que del Señor es la tierra y del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, por eso el comer cosas así sacrificadas a ídolos de esas personas en su propia falacia, en verdad es su pensamiento de ellos. Entonces, pero el comérselo de todos modos no puede ser pecado, porque simplemente ellos no tienen poder de nada. Eso es lo que explica el apóstol Pablo. Pero por ejemplo, hay personas que son más débiles, que no débiles porque son ignorantes. Dice, por ejemplo, dice, pero si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque dice que no lo comáis nada más simplemente por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque cómo vamos a hacer por causa de la conciencia, dice, porque tal vez, porque nos admira aquel que es un poco ignorante de la palabra de Dios, va a creer que porque pues que uno le va a poner una piedra de tropiezo para que caiga. Escuchemos ahora lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Ninguna comida ofrecida a ídolos contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Lo que sale de la boca es la comida que uno dice, me la estoy comiendo gracias a ese ídolo. Por eso,
Nada de lo que entra en la boca contamina al hombre, sino todo lo que sale de uno mismo contamina al hombre. Y no tiene que ser. Esa es la comida que contamina al hombre, todo lo que sale de nuestro corazón. Por eso dice Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca y que viene siendo del corazón, esto contamina al hombre. Esto es a lo que se refiere cosas sacrificadas a ídolos. Y no tiene que ser un solo ídolo o una imagen, pero también puede ser el dinero. Como le pasó, o poder, como le pasó a Nabucodonosor, que cuando dijo que no fui yo el que hice todo esto, el que obtuve todo este poder, y que nadie se mueve gracias únicamente gracias a mí, que yo hice todo esto. Y en ese momento él fue transformado en bestia, para que él supiera que Dios reina y que él escoge a quien él quiere, el Señor dice, para gobernar en el mundo. Por eso las cosas de idolatría pueden ser hasta un celular, puede ser una canción. Eso es lo que quiere decir idolatría: el atenerse a este mundo, un partido político, un equipo de fútbol, un deporte, una adicción, una persona. Esto es idolatría. Es aferración a algo antes que Dios. Por eso dice el mismo mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si tú pones algo primero antes que Dios, cometes sacrilegio. Prosigamos. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido, hablando de Jezebel, de esa mujer. Por eso, una mujer no puede obtener, y es claro, y espero que quede claro en aquel que me está escuchando, que una mujer no puede ser pastora, no puede dirigir una iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor es profeta y maestro. Y una mujer no puede ser eso. Dice que el Señor de todos aún así le da tiempo para que se regrese de su fornicación. Pero si no se arrepiente, he aquí yo la arrojaré en cama. Que al último va a pasar eso. La mujer esa se va a arrojar en cama, y a los que cometan adulterio con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y esto es una advertencia muy clara, porque cuando ellos estén en este embrollo, van a estar en una grande tribulación, problemas de los cuales va a ser, no en vano el Señor dice, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y dice también, y a ella le está diciendo, a la pastora: e iré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los rincones y los corazones. Aquí estamos, es una mala escritura. Los rincones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que
ellos llaman las profundidades de Satanás. No pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Leamos de nuevo. Pero a vosotros digo, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, la doctrina de Jezebel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí nos está diciendo el Señor que a aquellos que son ignorantes, que no han llegado a conocer la maldad de la iglesia, que estén allí y que retengan lo bueno hasta que el Señor regrese. Pero dice a aquellos que no saben. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya saben las profundidades de Satanás y la doctrina de Jezebel? ¿Va usted a seguir apoyándolos en seguir creciendo en la silla de Satanás, la silla de Jezebel? Únicamente estos le queda a aquellos que son ignorantes, pero los que conocen las profundidades de Satanás en esa iglesia, hay que limpiar la iglesia. Y si no se puede limpiar, no puede uno tomar cuenta, dar testificación de ellos en frente de 2 o 3 testigos, en frente del consejo de la iglesia, para poder exponer su abominación. Ya después de eso, si aún así todos ellos están totalmente llenos de pecado, yo he tomado la decisión en mi persona de alejarme de ese lugar. Apocalipsis 2:26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo aquí ahora? Es algo que voy a traer. Aquí ahora está dando poder, que está diciendo gobernar. Les va a dar poder de gobernar. Le va a dar un poder en el gobierno del reino venidero. En el gobierno del reino venidero. Y la regirá con vara de hierro. Ahora escuchemos esto. Las regirá con vara de hierro. No quiere decir que uno sea suave. Uno tiene que ser duro. Porque así únicamente puede regir uno. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Quiere decir que así el Señor también, el Señor lo ha regido a él también, y así es como él aprendió. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. Es el Señor Jesucristo. Aunque aquí está hablando el Señor Jesucristo, sabemos que el Señor Jesucristo fue el Padre mismo. Pero uno será el Hijo de Dios. Por eso dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.